Bueno, pues cambiamos de comisión, pasamos con dolor de corazón de la local a la autonómica y voy a presentar es básicamente un intento de ponerle números a las propuestas de la comisión autonómica. Yo creo que con buen criterio hay una serie de parámetros que se dejaron abiertos en las propuestas de la comisión de expertos y en función de los valores que acaben adoptando esos parámetros podrían salir cosas muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido el intentar ver qué tipo de implicaciones tienen posibles valores de cada una de estas cosas. Con el trabajo viene, y seguramente es lo más interesante, está colgada en nuestra web una hoja de Excel en la que cada uno puede cambiar los parámetros que quiera y enredar y ver un poco cómo cambia el reparto. Aquí intentaré resumir un poco lo más interesante de lo que sale y trataré de ser muy rápido. Básicamente hay 4 cosas que se dejan abiertas. Hay una que es fundamental, que es de carácter claramente político y que no nos tocaba a nosotros decidir, que es el grado de nivelación del sistema. Y luego uno de los papeles que se presentan en la sección siguiente es precisamente una discusión de los pros y los contras de nivelar del todo o solo parcialmente, ¿no? Que es, yo creo que una de las grandes cuestiones que tenemos que decidir de cara a la reforma que en algún momento nos acabaremos adoptando. Y luego hay otra serie de parámetros. Hay uno que también ha sido muy... Esto fue lo que se llevó el 80% del tiempo de la comisión autonómica, aunque lógicamente no llegamos a concretar, porque también es una cuestión política, que es el volumen de recursos adicionales que habrá que inyectar al sistema. Fundamentalmente la pretensión autonómica es que los pusiera todos el Estado, pero bueno, eso también habría que discutirlo. Luego hay otros parámetros quizá menos importantes cuantitativamente, pero que también pueden ser muy significativos para distintas regiones, que tienen que ver con las ponderaciones de las variables geográficas y los costes fijos en la fórmula de población ajustada, en la fórmula de necesidades de gasto, ¿no? En función de si uno pondera más o menos la superficie o la dispersión, pues algunas comunidades pueden cambiar mucho su posición. Y luego hay otro tema muy específico, que es el tratamiento que se haga de los recursos REF de la Comunidad Autónoma de Canarias. Entonces, lo que se hace en el trabajo es básicamente partir de un escenario muy continuista, que mantiene un poco la situación actual, y luego ver qué pasa si cambiamos cada uno de estos parámetros, ¿no? Voy a intentar no aburriros con muchas de estas cosas, e ir quizá lo más... O sea, para llegar al final primero hay que hacer un montón de números para calcular cómo cambia las necesidades de gasto en base a las recomendaciones de la revisión de expertos, que al final cambia poco. O sea, hay pequeños cambios en la fórmula, pero no tienen un impacto enorme, con una excepción, que es la introducción de los costes fijos, que a las comunidades autónomas pequeñas, sobre todo a Cantabria y a La Rioja, sí que se nota bastante. Por lo demás, los cambios son bastante menores. Hoy hace una serie de números para calcular un statu quo que incorpore algunos tributos que ya se han cedido, pero que ahora se incorporarían formalmente al modelo, y para tener en cuenta o actualizar el cálculo de la recaudación normativa, que en el sistema anterior se hace de una forma bastante mejorable y ahora se pretende que se haga de una forma un poco mejor, ¿no? Y luego, pues una vez que tenemos los datos de statu quo, que sería la situación con el sistema actual, pues vemos los efectos del cambio de sistema y después jugar con estos parámetros que quedaron abiertos. O sea que vamos a esto. Vamos a ir directamente a esta parte, ¿no? O sea, suponemos que hemos hecho los cálculos necesarios para ver dónde estaría cada comunidad autónoma con el sistema actual, y ahora planteamos las implicaciones del cambio del sistema que se esboza en el informe de la Comisión de Expertos. Básicamente hay un cambio de estructura que respeta lo que ahora sería el fondo de garantía,
cambia de nombre, y también cambia en un aspecto importante, que sería que en vez de, o sea, lo que es el IVA, la participación autonómica en el IVA y en los impuestos especiales, iría toda directamente a este fondo, en vez de solamente un porcentaje. Por lo demás, iría también un porcentaje de los recursos tributarios autonómicos, calculados con un criterio normativo, y posiblemente una parte de la aportación del Estado. Y después habría una simplificación importante que consistiría en eliminar esos 3 fondos raros que tenemos por ahí y consolidarlos en un único fondo, que sería un fondo de nivelación vertical, en el que los recursos, o una parte de los recursos que aporta el Estado, se repartirían con un criterio redistributivo, intentando mitigar las diferencias que puedan quedar después de la aplicación del fondo de garantía, del fondo básico, pero respetando la ordenación original de las regiones por capacidad tributaria, ¿no? Aquí se ofrecen 2 alternativas, que esto no vamos a entrar. Y luego hay un tema que queda también abierto, aunque bueno, se esbozan algunas ideas generales, que es qué hacemos con el statu quo, ¿no? La idea de que en el momento inicial nadie pierda se respeta, pero luego en el cuerpo del informe hay una idea que no se concreta mucho, que vale, en el momento inicial se garantiza que nadie pierde, pero luego esas compensaciones, pues de alguna forma tienen que absorberse, eliminarse durante el periodo de vigencia del sistema, ¿no? Para poder simular el reparto, pues aquí se concreta un poco más y esto se hace de una forma determinada y se introducen unas compensaciones en el año 0 que después se van eliminando a un ritmo de un 20% anual, y esos recursos que se ahorran en compensación statu quo se reintroducen en el fondo básico, o sea que el sistema absorbe los recursos que se van quitando de aquí. Sobre esto, que también fue una de las cuestiones más polémicas en las discusiones de la Comisión, también hay un papel en la sección siguiente que precisamente habla de los pros y los contras, o del posible papel que puede tener, la posible justificación que podría tener la existencia de una cláusula de statu quo o no. O sea que yo creo que hay 2 debates importantes que se van a abordar después, que son precisamente esto: nivelación total o parcial y statu quo sí o no. Los parámetros que pueden cambiar, que se dejaron abiertos en el informe, y los valores iniciales son los que aparecen aquí, son, como les decía antes, los pesos de las variables geográficas de superficie, dispersión, insularidad y de los costes fijos en el sistema, en la fórmula de necesidades de gasto, de población ajustada. El punto de partida es lo que hay, básicamente. O sea, se respetan los niveles actuales de estas variables, excepto en el caso de los costes fijos, que ahora no están, y ahí se recupera el peso que tenían la última vez que estuvieron. O sea que se mantiene, digamos, algo parecido a lo que tenemos. Pues hay 2 parámetros de nivelación que lo que miden es, por un lado, qué parte de los ingresos tributarios autonómicos, quitando IVA y especiales, se integra en el fondo básico. Lo que no se integra se lo queda cada uno, y por lo tanto el que recauda más tiene más financiación. Por lo tanto, cuanto más metamos en esa hucha común, más redistributivo será el sistema. Y después hay otro parámetro que también afecta al grado de nivelación, que es la aportación del Estado al sistema. Puede ir o a ese fondo básico, que se reparte por población ajustada, o puede ir a ese fondo de nivelación vertical, que se reparte de una forma más redistributiva que el fondo básico. Entonces, dependiendo de dónde metamos o qué fracción de la aportación estatal metamos en cada uno de esos fondos, pues tendremos más o menos redistribución. Otro parámetro es los recursos adicionales que se inyectan en el sistema. En el escenario base eso es 0, o sea, suponemos que el sistema mantiene los recursos del sistema actual, excepto por la financiación de la cláusula de statu quo, que no vamos a concretar de dónde sale, pero para hacer los cálculos hay que añadirlo. Y luego el parámetro que mide la parte del REF que se integra en el sistema, pues se fija de una forma que más o menos mantiene la posición actual de Canarias, ¿no? Y luego vemos qué pasa si se cambian esos parámetros. Voy a fijarme sobre todo... Bueno, esto sería la foto del primer año de aplicación del nuevo sistema con los datos de 2015, que es el último ejercicio liquidado. Tenemos a las comunidades autónomas en el eje horizontal
y en el eje vertical tenemos la financiación por habitante ajustado que tendría cada una de ellas. La línea negra es la situación actual, o sea, el statu quo, cómo están las comunidades bajo el sistema actual. Las otras dos líneas serían el contrafactual, ¿no? ¿Qué pasaría con el sistema nuevo? Voy a quedarme con la línea roja, que es una de las dos, o sea, la diferencia entre las dos tiene que ver con cómo se reparte el fondo de nivelación vertical. Por concretar, me voy a quedar con una de ellas. Y entonces, si comparamos los dos escenarios, vemos, por cierto, las comunidades autónomas están ordenadas de acuerdo con su capacidad fiscal, o sea, de la que más recauda antes de redistribuir a la que menos recauda, ¿no? O al revés, más bien, de menos a más. Entonces vemos que el sistema actual, y este es uno de los motivos de crítica habituales, tenemos un sistema actual que viene a ser una especie de lotería. O sea, hay unos picos muy grandes, hay unas comunidades que están mucho mejor que otras, hay un abanico de hasta 20 puntos o 25 puntos entre la mejor financiada, que sería Cantabria, y la peor financiada en términos de financiación por habitante ajustado, que sería Valencia. Y luego no hay un patrón ni creciente ni decreciente, ni que los ricos tengan más dinero ni que tengan menos, sino que, bueno, pues unos están bien, otros están mal, no saben bien por qué, y es un patrón bastante aparentemente arbitrario, aunque después detrás haya una explicación lógica de por qué sale lo que sale, ¿no? La propuesta de la comisión de expertos básicamente lo que hace es eliminar esa aparente arbitrariedad y fijar un grado de redistribución mínimo bastante alto, que garantiza que la recta es bastante plana, que las diferencias entre comunidades autónomas se reducen mucho cuando se aplican los nuevos criterios, pero respetando la ordenación original de las comunidades autónomas, lo que se llama a veces el principio de ordinalidad, ¿no? Ahí hay una excepción, que es Canarias, que hay un pico que hay en medio, que es debido al tratamiento especial del REF, pues esto digamos que lo saca de la ordenación de todas las demás, pero bueno, dentro de un orden, o sea, tampoco es un pico especialmente enorme comparado con los que tenemos ahora, ¿no? O sea que la propuesta de la Comisión, antes de aplicar la condición de statu quo, nos llevaría a una situación con un grado menor de desigualdad y con una ordenación ligada a la ordenación original por recaudación tributaria que se respetaría a lo largo de la aplicación del sistema. Si añadimos la condición de statu quo, pues nos encontramos con que buena parte de las comunidades autónomas lo que acaba mandando es la condición de statu quo. O sea que, bueno, si volvemos al anterior, quizás se ve mejor en este gráfico. Perdón. O sea, cuando la línea negra está por encima de la roja, pues entonces la condición de statu quo obliga a mantenernos en la línea negra. Los que ganarían con el cambio son aquellos en los que la línea roja está por encima de la línea negra, ¿no? Entonces, hay muchas comunidades autónomas en las que la propuesta de la Comisión, digamos que acabaría mandando la condición de statu quo en el año cero y por lo tanto no cambiaría su situación, y luego hay unas cuantas que mejorarían porque la fórmula les da más de lo que les da la situación existente. La diferencia, o sea, el coste de las cláusulas de statu quo vendría a ser unos 2.500 millones. O sea, habría que poner 2.500 millones para que nadie perdiera en el año cero. Después, con la imposición de la cláusula de statu quo, lo que acaba pasando es que se desvirtúa bastante la ganancia de equidad que se derivaría de la aplicación de la fórmula sin la condición de statu quo. Esto se resume en este gráfico. Aquí hay varios indicadores de dispersión. Está la desviación estándar y luego está la diferencia entre el máximo y el mínimo. También tenemos el máximo y el mínimo por comunidades autónomas. En el statu quo, en la situación original, tenemos una desviación estándar de 8. O sea, eso es el grado de desigualdad inicial, y un abanico entre 92 y 121 puntos. Hay 30 puntos de diferencia entre la mayor y la menor.
Si aplicáramos la fórmula que se propone en el informe sin condición de statu quo, la desviación estándar se reduciría de 8 a 3, o sea que habría una reducción muy grande de la desigualdad entre comunidades autónomas y un abanico mucho más pequeño, de 95 a 106. Sin embargo, cuando volvemos a imponer la condición de statu quo, nos vamos a la cuarta columna. Volvemos de 3 a 6, o sea, no volvemos a 8, hay una ganancia neta en reducción de la desigualdad, pero bastante menor de la que tendríamos sin esa condición de statu quo. Si simulamos la evolución de la financiación, o sea, de la cláusula de statu quo durante un periodo de 5 años, con las condiciones que decía antes, o sea, suponemos que cada año se reduce un 20% del fondo que se dedica al statu quo, y eso se reinyecta en el sistema vía fondo básico, por lo tanto se reparte por población ajustada, y suponemos que las poblaciones ajustadas se mantienen constantes y que los ingresos crecen todos a un 2% anual. Esto, o sea, brindis al sol, pero nos da una idea más o menos de lo que podría pasar. Ahí veríais la evolución de la distribución año a año. Empezamos en la negra y acabaríamos en el año 5 en la roja, que es básicamente la fórmula, o sea, la financiación por fórmula sin condición de statu quo. Lo que se ve aquí, que yo creo que es alentador, es que esa transición en casi todas las regiones, casi ninguna región caería por debajo de la situación inicial. O sea, podremos, si hay una tasa de crecimiento, hay un crecimiento más o menos normal de la economía y por lo tanto de los recursos del sistema, podemos ir retirando las ayudas de statu quo sin que ninguna comunidad autónoma, perdón, sin que casi ninguna comunidad autónoma caiga por debajo de la situación inicial. Hay dos que sí caen, ¿no? Que son Cantabria y la Rioja, que caen, podrían perder hasta un 15%, una cosa así. Pero bueno, son dos comunidades pequeñas y eso, digamos que en términos del coste absoluto es relativamente poco dinero. Por lo tanto, añadirle a un sistema de estas características una cláusula de salvaguardia de que nadie va a acabar por debajo de donde estaba en el primer año, pues sería relativamente barato y relativamente fácil de comprar, ¿no? O sea, que digamos que hay margen para hacer una transición que elimine la cláusula de statu quo en un periodo razonable sin que nadie acabe por debajo de donde estaba al principio. O sea, no es lo mismo que... O sea, pierden en términos relativos porque tienen que perder porque si no, para eso mantenemos la condición de statu quo y se mantiene la dispersión original, pero da la impresión de que esto, a poco que la economía ayude en los próximos años, se podría hacer de una forma no demasiado dolorosa, incluso en las regiones que tienen que perder en términos relativos. Después, quizá la otra cosa interesante o más interesante es, en función de los valores, de los parámetros de redistribución que asignemos, podemos encontrarnos con sistemas bastante distintos, ¿no? El informe de la Comisión establecía un nivel mínimo de redistribución, que es básicamente el que se reproduce en el escenario base, que ya es un nivel bastante grande de redistribución. Pero si jugamos con los valores de los parámetros, podemos llegar a una redistribución prácticamente total, ¿no? Esto se ve aquí, la línea negra es el escenario base y según vamos cambiando el parámetro que mide qué parte de los recursos de las comunidades autónomas se integran en el fondo básico, pues vamos yendo hacia una redistribución mayor y de hecho cuando subimos hacia un 85, un 80, un 85% de ese coeficiente que originalmente se fija en un 68%, pues nos vamos rápidamente a una nivelación prácticamente total. O sea que el sistema, el tope mínimo de redistribución ya es bastante alto, se nos da una redistribución muy grande y a poco que subamos un poco más los parámetros redistributivos, enseguida nos aproximamos mucho a una nivelación total. O sea que, bueno, hay un cierto margen para buscar un compromiso político aquí entre comunidades que puedan ser partidarias de la nivelación total o no,
pero dentro de un margen que garantiza que no va a haber unas desigualdades grandes. De hecho, serían, si se aplicara esto, desigualdades muy inferiores a las que ahora mismo tenemos en el sistema. Por lo tanto, de alguna forma estaríamos mejorando en todos los márgenes a la vez, y se podría aceptar, entiendo yo, y esto es una opinión personal, que se mantenga algún nivel de desigualdad si con eso compramos un acuerdo político mayor del que tendríamos si insistimos en la nivelación total, que por otra parte también, en mi opinión, sería lo lógico, ¿no?, en un país, ¿no? Pero bueno, una última cosa para hacernos una idea de la sensibilidad de algunas cosas a las variables estas de coste, del peso de las variables geográficas. Este gráfico lo que tenemos es, la primera columna es el escenario base, la financiación que tendría cada comunidad autónoma con ese escenario base, y después qué efecto tendría sobre esa financiación inicial aumentar en un 50% el peso que tiene cada una de las variables geográficas y los costes fijos en la fórmula de necesidades de gasto. Luego en negrita aparecen las comunidades más beneficiadas por cada cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la segunda columna son los costes fijos. Si en vez de un peso del 1% le damos un peso del 1,5%, lógicamente las que salen ganando son las comunidades más pequeñas, la de Cantabria, La Rioja, y la magnitud de la ganancia, pues hombre, se nota, pero tampoco es masiva, ¿no? O sea que estamos hablando de ganancias de 3,5 puntos en el caso de La Rioja. En el caso de la superficie, pues aquí los más beneficiados, si aumentamos esa ponderación, serían Aragón y Castilla-La Mancha, o sea, comunidades extensas y poco pobladas. A la dispersión, lógicamente, a quien beneficia más es a Galicia y Asturias, que son las que acumulan una gran parte de las entidades singulares de población, que por cierto quizá no sea la forma ideal de medir la dispersión, esto habría que darle una vuelta, pero de momento es lo que tenemos. Y por supuesto la insularidad pues beneficia a las comunidades insulares, también con un efecto significativo, pero no dramático, ¿no? Y con esto acabo. O sea, básicamente la idea era construir un juguete que permitiera ver qué pasa si cambiamos cosas diferentes, ¿no? Y esa es la única gracia del trabajo. Muchas gracias.